Bien, ahí estamos. Entonces, hoy lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a continuar con la parte práctica de la unidad 5 que ustedes estuvieron viendo el teórico con la profesora Rita Maldonado, lo que es sobre prueba o dócima de hipótesis. Esto a modo de repaso muy rápido, ¿sí? Lo que es la prueba de hipótesis o dosimasia de hipótesis. Si ahí tenemos en un experimento aleatorio que se realiza para decidir sobre la veracidad o falsedad de una hipótesis que nosotros tenemos, que la vamos a llamar hipótesis nula, ¿sí? Vamos a denotar H sub 1, perdón, H sub 0 o H sub O, ¿sí? La que por lo general esta hipótesis nula, y esto es muy importante chicos para cuando cuando tengamos que plantear la hipótesis nula nosotros, la hipótesis nula es la que indica ausencia de cambios en la población, es decir, que no hay cambios en la población, ¿sí? Y cualquiera sea la decisión que se tome, de aceptar o rechazar la hipótesis nula, se corre el riesgo de cometer un error, ¿sí? Que ese error lo vamos a saber, lo vamos a tener medido cuánto es. Entonces, cuando nosotros estemos realizando la prueba de hipótesis, vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Esta hipótesis nula e hipótesis alternativa es sobre los parámetros, ¿sí? Esto tenganlo en claro, es sobre los parámetros, es decir, sobre los datos de la población, ¿sí? Por lo tanto, esta hipótesis nula y la hipótesis alternativa va a ser sobre la media poblacional, es decir, mu, la varianza poblacional, sigma cuadrado. Vamos a poder comparar dos poblaciones, entonces sería entre el cociente de varianzas, ¿sí? Sigma cuadrado sub 1 sobre sigma cuadrado sub 2. Para la diferencia de medias, mu sub 1 menos mu sub 2. Y también para la proporción P, ¿sí? Cuidado que acá cuando nosotros vemos esto, ¿sí? Sobre todos los parámetros que tenemos la prueba de hipótesis, y ya después cuando empecemos a ver los estadísticos que utilizamos para ir a verificar estas hipótesis, no, como es muy parecido a lo que acabamos de ver antes en la unidad 4 de estimación por intervalo, solemos confundir los conceptos, ¿sí? Pero tiene que estar bien en claro que son dos cosas totalmente diferentes, lo que es la prueba de hipótesis, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, con la estimación por intervalo, que es lo que vimos anteriormente en la unidad número 4. Entonces, nosotros vamos a tener planteada esta hipótesis nula sobre parámetros. Siempre en la hipótesis nula van parámetros, ¿sí? Esto lo digo muy importante. Si ustedes en la hipótesis nula o la alternativa ponen x barra igual a algo, están desaprobados en el parcial, ¿sí? Porque hipótesis nula, la hipótesis alternativa es sobre los parámetros, ¿sí? Que calculamos con los datos de la población. Entonces es sobre mu, sobre sigma cuadrado, sobre p, o sobre el cociente de las varianzas o la diferencia de media. Y lo que volvemos a recalcar acá es la hipótesis nula, por lo general, es la que indica la ausencia de cambios o efectos sobre la población. Ya cuando veamos el práctico, vamos a ver más en detalle qué significa esto, o va a quedar más claro qué significa la ausencia de cambios. Y por ende, esta hipótesis nula, ¿sí? Que va a tener que va a indicar la ausencia de cambio, es la que va a tener la mayor probabilidad, que va a ser nuestro 1 menos alfa, ¿sí? Y después la hipótesis alternativa, que va a ser la que va a mostrar o va a indicar cambios en la población, va a tener la probabilidad alfa. La hipótesis alternativa, como yo les decía, es sobre los parámetros, ¿sí? Sobre mu, sobre sigma, y esos parámetros van a ser igual, diferentes, mayores o menores, de acuerdo a la situación que se nos esté planteando en el enunciado. Y eso nos va a estar dando a nosotros lo siguiente, que son los tipos de dócima que vamos a tener. Entonces,
Para poder ver e interpretar de una manera más sencilla los tipos de dócima, ¿sí? Nosotros tenemos tres tipos de dócimas. La bilateral, que gráficamente es esto, ¿sí? Es decir, tenemos la probabilidad central y dos colas, una a la derecha y una a la izquierda. Después tenemos una dócima lateral derecha, ¿sí? Donde alfa va a estar concentrado a la derecha, ¿sí? En una sola cola. Y una dócima lateral izquierda, ¿sí? Que va a ser donde alfa va a estar concentrado a la izquierda, como se observa en este gráfico. Entonces, nosotros lo que tenemos que observar o mirar para ver qué tipo de dócima tenemos es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que nos va a estar diciendo qué tipo de dócima tenemos. Si es una dócima bilateral, lateral derecha o lateral izquierda. Es decir, nosotros siempre vamos a tener la hipótesis nula, la vamos a plantear como el parámetro objetivo, en este caso θ, igual, ¿sí?, a un determinado valor. Por ejemplo, podría ser, la hipótesis nula es que mu sea igual a 0. Sería, hipótesis nula sería que mu, es decir, la media de tal población, sea igual a 0. Y la hipótesis alternativa lo que vamos a tener es que, en el ejemplo este, mu sea distinto de 0. Eso, en la hipótesis alternativa, me va a estar indicando que tenemos una dócima bilateral. En el segundo caso, cuando pasamos a la dócima lateral derecha, la hipótesis alternativa la vamos a tener planteada de la misma forma. Sería en el ejemplo que venimos mencionando, mu igual a 0. Lo que se va a modificar es la hipótesis alternativa, que va a ser mu mayor a 0. Y ahí es, ¿sí?, lo que, como yo les decía antes, es lo que me indica el tipo de dócima. Entonces, como yo ahora tengo que mu es mayor a 0, mi dócima es lateral derecha, ¿sí? Es como vemos aquí en esta forma. Al igual que cuando ustedes tenían que calcular los valores de z, de t, de la chi cuadrado, de la f, ¿sí?, para buscar los estadísticos, cuando ustedes hacen el planteo de la hipótesis nula para ver qué tipo de dócima es, también es recomendable que planteemos este gráfico, ¿sí?, para ubicarnos bien en el tipo de dócima, ¿sí?, y dónde vamos a tener el punto crítico, y ya vamos a ver eso cómo se obtiene y para qué sirve. Y por último, el tercer tipo era una dócima lateral izquierda. Observen que el planteo de la hipótesis nula sería el mismo, en el ejemplo que venimos mencionando sería mu igual a 0, pero la hipótesis alternativa, ¿sí?, sería mu menor a 0. Y eso en la hipótesis alternativa, es decir, que mu sea menor a 0, es lo que nos estaría indicando que es una dócima lateral izquierda, ¿sí? Y gráficamente lo veríamos de esta forma. Es muy importante identificar qué tipo de dócima tenemos, si es bilateral, lateral derecha o lateral izquierda, porque observen cómo se modifican las probabilidades que van a tener acumuladas esas colas, ¿sí? En la bilateral vamos a tener alfa sobre 2 y alfa sobre 2 en cada cola. En la lateral derecha vamos a tener alfa, pero a la derecha, y en la izquierda vamos a tener alfa, pero a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos que identificar bien qué tipo de dócima es para poder saber dónde estamos ubicados o dónde estamos parados. Después, lo que serían los pasos en la prueba o docimacia de hipótesis, esto lo vemos rápidamente porque está en el teórico, después en el práctico vamos paso a paso. Primero tenemos que determinar el parámetro objeto de la dócima, ¿sí? Es decir, cuál va a ser nuestro parámetro con el cual vamos a trabajar en la dócima. Si va a ser mu, va a ser sigma al cuadrado, que es la varianza, va a ser p, que es la proporción, va a ser el cociente de varianzas o va a ser la diferencia de media. Después tenemos que hacer conjeturas sobre la distribución teórica de la población, es decir, sobre esa población que nosotros vamos a plantear una hipótesis, tenemos que hacer conjeturas sobre qué distribución teórica tiene esa población.
Luego vamos a enunciar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por ahí aquí es donde nos resulta un poquito más complicado, en lo que le decía al inicio, identificar cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Entonces, tengamos en cuenta acá, al momento de enunciar la hipótesis nula, que la hipótesis nula es la que presenta ausencia de cambios en la población, ¿sí? Y es la que tenía mayor probabilidad, el 1 menos alfa. Luego de haber planteado la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, vamos a tener que seleccionar el estadístico que vamos a utilizar y la distribución de este estadístico, ¿sí? Ahí ya lo vemos en el práctico, pero va a depender de si estamos haciendo una hipótesis para la media, para la varianza, ¿sí? Qué estadístico vamos a utilizar, o si estamos realizando una dócima de hipótesis para el cociente de varianzas y demás. Luego, fijar el nivel de significación alfa, ¿sí? Esto dependiendo del enunciado, puede que ya lo tengamos anteriormente, por acá en el medio, antes de otro punto, ya tengamos ese nivel de significación. Luego, vamos a calcular los puntos críticos, ¿sí? Y bien, acá hay que tener cuidado, porque si tenemos una dócima bilateral, vamos a tener dos puntos críticos. Y acá vuelvo un cachito a la filmina anterior. La dócima bilateral, que es esta gráficamente, tenemos dos puntos críticos, que es el x barra asterisco sub 1 y el x barra asterisco sub 2. ¿Sí? Vamos a tener dos puntos críticos en la dócima bilateral y en las dócimas laterales, ya sea derecha o izquierda, tenemos un solo punto crítico. Entonces, eso es importante a tener en cuenta al momento de calcular estos puntos críticos. Ya también en el práctico vemos cómo se calculan esos puntos críticos. Y después, en base a esos puntos críticos o a ese punto crítico, vamos a obtener lo que sería la zona de aceptación y la zona de rechazo. Una vez que tenemos definidas esas zonas de aceptación y de rechazo, vamos a seleccionar una muestra y a calcular el estimador. ¿Ese estimador de qué va a ser? De el parámetro que haya sido objeto de la dócima. Entonces, si yo en el parámetro tenía mu, el estimador va a ser x barra. Si yo como parámetro tenía sigma cuadrado, el estimador va a ser sigma bonete al cuadrado o s al cuadrado. Luego que tenemos ese estimador, tenemos que fijarnos si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, ¿sí? Para ver, por lo tanto, si aceptamos, si cae en la zona de aceptación, o si rechazamos, si cae en la zona de rechazo. Y por último, vamos a elegir la acción correspondiente a la decisión tomada. ¿Sí? Esos serían como los pasos a seguir para resolver una prueba de hipótesis. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Con el primer caso, digamos, con el primer parámetro, sería cuando tengamos una hipótesis para la media poblacional, para mu. El estimador en ese caso es x barra, como les decía recién, que es la media muestral, y el estadístico que vamos a utilizar va a ser una z o una t, ¿sí? Dependiendo de qué situación nos encontremos. Entonces, y esto, mucho cuidado chicos, y lo resalto, porque lo dije anteriormente, parece lo mismo, o los estadísticos que utilizamos siguen la misma lógica, pero no es lo mismo que la estimación por intervalo, ¿sí? Porque después ustedes llegan al parcial, o mejor dicho, al final, ¿sí? Y confunden los dos conceptos, confunden la prueba de hipótesis con la estimación por intervalo, ¿sí? Entonces eso genera, digamos, se genera confusión que los estadísticos a utilizar sean los mismos, digamos, pero conceptualmente son dos cosas diferentes. En la estimación por intervalo estamos trabajando con límites inferiores y límites superiores, ¿sí? Para construir ese intervalo, mientras que en la prueba de hipótesis vamos a buscar o a construir puntos críticos para determinar zonas de rechazo y zonas de aceptación. ¿Sí? Observen que si bien en la fórmula parecen lo mismo, pero conceptualmente son cosas diferentes.
Y entonces acá en la prueba de hipótesis para la media, lo que tenemos que ver, ahí sí es como observábamos en el caso de la estimación por intervalo, vemos si la varianza poblacional es conocida, la muestra va a ser de cualquier tamaño, utilizamos un estadístico Z, se distribuye normal. Si la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Tenemos que ver si la muestra es grande, mayor a 30, utilizamos un estadístico Z. Y si la varianza poblacional es desconocida y la muestra es pequeña, que es menor a 30, el estadístico que vamos a utilizar va a tener una distribución T con n menos 1 grados de libertad, donde n va a ser el tamaño de la muestra que nosotros estamos tomando, digamos, para en este penúltimo paso, ¿sí? Donde seleccionamos la muestra para calcular el estimador, ¿sí? Ese tamaño de la muestra va a ser el n, ¿sí? De este estadístico T, si estamos en este tercer caso. Bueno, después entonces ahora vamos a pasar a los prácticos. Vamos, un segundito. Perdonen el ruido de fondo, pero bueno, los vecinos hoy se ve que decidieron estar de obra. Bien, vamos al ejercicio 5.2 de la guía práctica de ustedes. El ejercicio 5.1 está la resolución, ¿sí? En la guía. Vamos a ver el ejercicio 5.2. Este ejercicio nos dice que el saldo que arroja la cuenta deudores varios en el balance general de una empresa es de 120.000 pesos. Se conoce además que el total de deudores es de 500, es decir, que tenemos 500 deudores. Tomada una muestra al azar de 50 de esos deudores, se encontró que debían en total 11.900 pesos. Y entonces ahí nos pregunta, ¿es confiable a un nivel del 1% la cifra que reflejan los registros contables si suponemos población aproximadamente normal y varianza poblacional de 100? Entonces, observen que aquí lo que tenemos que identificar, ¿sí? Es cuáles son los datos poblacionales y cuáles son los datos muestrales, es decir, cuándo estamos hablando de la población y cuándo de la muestra, ¿sí? Como el enunciado nos pide si es confiable a un nivel del 1% la cifra que reflejan los registros contables, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que los 500 deudores, ¿sí? El total de deudores, ¿sí? Del balance general de una empresa va a ser el total de deudores de esa empresa. Por eso es... Ah, perdón, ¿no estoy compartiendo la pantalla? Vamos de vuelta. Disculpen, muchas gracias por avisarme. Bien, ahora sí. Ahora sí, bien, perfecto. Muchas gracias, chicos. Bien, el ejercicio entonces que a nosotros nos pide, o mejor dicho, nos va dando la información sobre el saldo de la cuenta de deudores varios del balance general de la empresa, que son 500 deudores. Entonces, esos 500 deudores es el N mayúscula, ¿sí? Es el total de la población de deudores de la empresa, ¿sí? Por eso es el N mayúscula. Y después nos dice que se toma una muestra al azar de 50 de esos deudores. Entonces, nuestra muestra de 50 deudores, por lo tanto, el N minúscula, ¿sí? El tamaño de la muestra nuestra es 50. También nos da la información de que el saldo que arroja la cuenta de deudores es 120.000, que sería esto, la sumatoria de los X sub I para todos los deudores, es decir, para toda la población. Y también, para el caso de la muestra, que son 50, tenemos que la sumatoria de eso nos da 11.900. Sí, ahí les hago un poquito más de zoom, así se ven los subíndices. ¿Sí? Ahí estamos.
Entonces, nosotros tenemos los tamaños de n, digamos n poblacional y n muestral, y la sumatoria de todos los individuos de la población, que es 120.000, y la sumatoria de todos los individuos de la muestra, que es 11.900. Entonces, si nosotros hacemos 120.000 sobre 500, que es la sumatoria de todos los individuos de la población sobre el total de la población, que es 500, nos va a dar 240, que es mu, que es la media poblacional, porque lo calculo a partir de los datos de la población. Y después, a partir de la muestra, ¿sí?, de estos 11.900 dividido 50, que es el tamaño de la muestra, vamos a obtener la media muestral, es decir, X barra. ¿Sí? Entonces, en este caso, el parámetro objeto de la prueba de hipótesis nuestra va a ser mu, ¿sí?, la media poblacional. Lo que tenemos que hacer nosotros es realizar o plantear la hipótesis de esta dócima, en donde vamos a tener mu igual a 240, ¿sí?, la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula era la que teníamos ausencia de cambios en la población, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos ver es que esa media, ¿sí?, de la cuenta de deudores, que es 240, no se haya modificado. Entonces, esta hipótesis nula va a ser si mu es igual a 240. Y la hipótesis alternativa va a ser, por lo tanto, que mu sea diferente a 240. Eso sería lo que es el planteo de nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Luego, tenemos que saber si conocemos o no la varianza poblacional. El enunciado nos da como dato que la varianza poblacional es de 100. Entonces, si nosotros tenemos que la varianza poblacional es de 100, la desviación típica va a ser 10, aplicamos raíz cuadrada. Y en este caso es conocida, digamos, conocemos tanto la varianza poblacional y por ende la desviación típica. Disculpen. Lo que nos queda por ver ahora es qué estadístico vamos a utilizar. Y en este caso tenemos varianza poblacional conocida, ¿sí? Y si bien estamos en un caso de muestra grande, ¿sí?, la varianza es conocida. Entonces estaríamos en el primer caso. Por lo tanto, el estadístico que vamos a utilizar va a ser una Z con distribución normal. Entonces, si nosotros lo observamos esto gráficamente, recuerden que el enunciado nos decía que el nivel era del 1%, es decir, el alfa. Por lo tanto, nuestro 1 menos alfa, que va a ser la probabilidad de la hipótesis nula, es 0,99. Entonces, gráficamente nos va a quedar de esta forma. Recuerden que estamos, por el planteo, en una dócima bilateral, ¿sí?, que acá arriba ya lo mencionábamos. Es una dócima bilateral. Entonces, esa probabilidad del 0,99 va a ser una probabilidad central, ¿sí? Y en lo que respecta al área a la derecha y al área a la izquierda, nos va a quedar alfa sobre 2, que en este caso sería 0,01 sobre 2, lo cual nos da 0,005. Y observen aquí que tenemos entonces dos puntos críticos, y cuidado acá, lo resalto porque suele confundirse al inicio, son puntos críticos que simbolizamos con X barra asterisco sub 1 y X barra asterisco sub 2, porque tenemos dos, digamos, si no sería X barra asterisco nada más, pero son puntos críticos, no son límites. Eso es de estimación por intervalo de la unidad 4. Lo vuelvo a remarcar y a resaltar porque es un error bastante común. Entonces, que quede claro que son diferentes temas y son diferentes terminologías y diferentes simbologías las que utilizamos. Entonces vamos a tener dos puntos críticos. Entre esos dos puntos críticos, que es esta parte en violeta, va a ser nuestra zona de aceptación,
¿sí? De la hipótesis nula. Y después, desde este punto crítico hacia infinito, y desde este punto crítico hacia menos infinito, van a ser nuestras zonas de rechazo. Como es bilateral, tenemos dos zonas de rechazo. Entonces, lo que nos resta por hacer es encontrar cuál es el valor de z, ¿sí? Que se corresponde a cada uno de estos puntos críticos. Recuerden de como trabajábamos en estimación por intervalo o cuando teníamos que calcular el tamaño de la muestra o el error y el riesgo, que para buscar en la tabla de distribución normal, la tabla nos daba la probabilidad acumulada desde un punto hasta menos infinito. Entonces, si nosotros vamos a buscar el valor del z que corresponde a este punto crítico, vamos a tener que ir a buscar a la tabla un z con una probabilidad de 0,99 más este 0,005. Es decir, vamos a tener que buscar una probabilidad en el cuerpo de la tabla de 0,995. Vamos a buscar ese valor, nos va a dar que es, el valor de z es 2,576, o si ustedes trabajan con 2,57 o 2,58, está bien cualquiera de los dos valores, chicos. Y observen, ahí a ver si puedo que se vea todo en la pantalla más o menos. Recuerden que la distribución normal era simétrica, ¿sí? Entonces, de este lado vamos a tener el valor positivo, 2,57, y de este lado el valor negativo, menos 2,57. ¿Sí? Que si podemos buscar, ¿sí? En la tabla de distribución normal sería este z que nos va a dar positivo, si lo buscamos con una probabilidad de 0,995, como les dije recién, esto. Y si para buscar este valor, que nos va a dar un valor de menos 2,57, va a ser si ingresamos al cuerpo de la tabla a buscar la probabilidad 0,005. ¿Sí? Y nos va a dar 2,57 negativo, digamos. Eso dado que la distribución normal es simétrica. Entonces, en este caso, como tenemos una dócima bilateral, como ya vimos anteriormente, vamos a tener dos valores críticos, ¿sí? Un valor crítico, x barra asterisco sub 1, va a ser igual a mu menos z de 0,95 por sigma sobre raíz de n. Vuelvo un cachito, observen que íbamos a tener dos puntos críticos, ¿sí? Que me iban a definir la zona de aceptación y zona de rechazo. Y cuidado acá, vuelvo otra vez a remarcar la diferencia. Observen que la fórmula del estadístico, en este caso, que utilizamos, porque estamos en varianza poblacional conocida y muestra grande, en realidad sería muestra de cualquier tamaño, esto es similar, ¿sí? A lo que utilizábamos en estimación por intervalo. Pero es similar, no es igual, ¿sí? Cuidado, porque acá para determinar el punto crítico estamos utilizando el valor de mu, ¿sí? El valor del parámetro. Que ese valor del parámetro, vuelvo un cachito hacia arriba, no los quiero marear tanto, pero ese valor del parámetro lo tenemos en la hipótesis nula, que es 240, ¿sí? Muy importante eso. Nosotros en la estimación por intervalo teníamos X barra acá, porque no conocíamos el parámetro. Acá en la dócima es al revés, ¿sí? Conocemos el parámetro, o estamos realizando una hipótesis, ¿sí? Una suposición sobre el valor de ese parámetro. Entonces, reemplazando los valores, ¿sí? Para este punto crítico 1, nos queda 240, que es el valor de mu, que lo tenemos en la hipótesis nula, el valor del z, que lo acabamos de buscar recién en la tabla, en este caso es menos 257, el valor de la desviación típica, ¿sí? Acá cuidado, al igual que en la estimación por intervalo, ojo con los datos que nos da el enunciado, diferenciar si nos da la varianza o si nos da la desviación típica. Recuerden que aquí en la fórmula tenemos que utilizar la desviación típica, ¿sí? Entonces, tenemos que en el enunciado nos daba la varianza como info,
¿sí? Como información, entonces le aplicamos raíz cuadrada. Sobre la raíz de n, que en este caso n minúscula, que es la muestra, entonces es sobre la raíz de 50. Resolvemos todo esto y nos da que el punto crítico 1, ¿sí? Ojo, no equivocarse de esto, no confundirlo con límite inferior, ¿tá? El punto crítico 1 es 236,37. Para el punto crítico 2, ¿sí? Tenemos los mismos valores, porque tenemos mu, sigma, raíz de n. Lo que se modifica es que este z, en vez de estar restando, está sumando, ¿sí? Esta parte. Entonces resolvemos el 10 sobre la raíz de 50 por 257, todo esto, ¿sí? Más 240, nos da que el punto crítico 2 es 243,63. Con estos dos puntos críticos, nosotros ahora vamos a determinar la zona de aceptación y la zona de rechazo. La zona de aceptación va a ser entre estos dos puntos críticos, como lo habíamos visto gráficamente, y la zona de rechazo va a ser desde este punto crítico 1 hasta menos infinito y desde este punto crítico 2 hasta más infinito. Entonces, la zona de aceptación y de rechazo nos queda definida de la siguiente forma. La zona de aceptación va de 236 a 243 y la zona de rechazo está conformada por el intervalo desde menos infinito a 236 unión con el intervalo de 243 a más infinito. Con eso acabamos de determinar lo que es la zona de aceptación y zona de rechazo. Lo que nos queda por hacer es realizar la estimación puntual y ver dónde cae, si en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. La estimación puntual de que del estimador, que en este caso como el parámetro objeto es mu, el estimador es x barra, que ya lo habíamos calculado arriba, ¿sí? X barra, que era la sumatoria de todos los valores de x sub i en la muestra, que era 11.900, dividido n, ¿sí? Que era el tamaño de la muestra, nos da 238. Entonces tenemos que ver si este valor de 238 cae dentro de la zona de aceptación o dentro de la zona de rechazo. Lo que vemos es que cae dentro de la zona de aceptación, ¿sí? Ese 238 está entre el 236 y el 243. Por lo tanto, como cae dentro de la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Que nos decía que mu era igual a 240. Entonces, con eso, como decíamos, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Y consideramos, hasta ahí fue lo que hicimos, digamos, todo esto, estimar la zona, determinar los puntos críticos, ¿sí? Para determinar zona de aceptación y de rechazo, y ver el estimador dónde cae, si en la zona de aceptación o de rechazo, para ver si acepto o rechazo la hipótesis nula. Si ahí sería digamos, lo que va a la parte, por decirlo de alguna forma, mecánica de toda esta, la parte de dócima de hipótesis, ¿sí? Hasta que llego a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Luego, de acá tengo que relacionar esa conclusión a la que yo llegué de aceptar o rechazar la hipótesis nula, la tengo que relacionar con la información que me daba el enunciado, ¿sí? Es decir, tengo que terminar de interpretar eso, ¿sí? Esa decisión que tomé de aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso estábamos hablando de si eran confiables los registros, ¿sí? de las cuentas de deudores varios. Entonces, como aceptamos la hipótesis nula de que mu es igual a 240, es que estamos considerando que son confiables las cifras de los deudores varios que estaban en los estados contables, ¿sí? O que estaban reflejados en los estados contables, ¿sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta, digamos, como que sería la parte más, la primera parte es más mecánica y de aplicación de
de fórmulas a interpretar, obviamente, qué estadístico corresponde y cuál es el parámetro objeto de la dócima, y después aquí al último terminar de hacer, digamos, una comprensión, ¿sí? De, en base a la decisión tomada, cuál es el resultado de lo que yo puedo decir en función de lo que me planteaba o me pedía el enunciado, ¿sí? Bien. Bien, ahí Santiago consulta cómo sabemos que era bilateral. Volvemos arriba, un segundito. Es aquí, en el planteo de la hipótesis nula. Nosotros para saber si una dócima es bilateral o si es lateral derecha o lateral izquierda, tenemos que mirar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que me va a estar diciendo si es bilateral o si es lateral derecha o izquierda. En este caso, como es diferente de 240, ¿sí? Es decir, mu, el parámetro objeto, es diferente a 240, es una dócima bilateral, ¿sí? Si aquí tuviéramos un mayor, ¿sí? Es decir, que mu fuera mayor a 240, sería una dócima lateral derecha. Y si tuviéramos menor a 240, sería una dócima lateral izquierda, ¿sí? Ya ahora vamos a ver un práctico de una dócima lateral, ¿sí? Igual al comienzo de la clase vimos con la filmina, el repaso teórico, están los tres casos para que los puedan ver juntos, digamos, y compararlos. Por ahí queda más claro si los vemos a los tres al mismo tiempo como vimos al comienzo. Ahora vamos a ir al ejercicio 5.3, ¿sí? El ejercicio 5.3, el enunciado nos dice que una empresa embotelladora de gaseosas lleva a cabo un proceso de llenado de botellas, ¿sí? Mediante un método que considera obsoleto. Se supone, perdón, que la pérdida en el llenado de las botellas es alrededor de 1,3 litros cada 100 botellas, ¿sí? Es decir, se pierden 1,3 litros cada 100 botellas que se llenan, con una desviación típica de 0,12 litros. 0,12 litros. De comprobarse que la pérdida es mayor a 1,3, se cambiará este proceso. Para tener una idea de sí, lo que se presume, perdón, para tener una idea de si lo que se presumía era el verdadero valor de la media, se decidió tomar una muestra, ¿sí? Se definió como unidad de muestreo a 100 botellas llevadas consecutivamente y se tomó una muestra de 5 elementos con los siguientes resultados. Y en el enunciado nos da los 5 resultados de la muestra. X sub O, bueno, hay un error en los subíndices, pero digamos X sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 y X sub 5. ¿Sí? Que tenemos 1,34 litros, 1,25, 1,22, 1,35 y 1,26. Y nos dicen o nos piden, a la luz de los resultados muestrales, confirme o rechace el valor supuesto de la pérdida en el llenado a un nivel del 5%. Y entre paréntesis nos dice, la población es normal. Entonces, en este caso, el parámetro objeto de la prueba es mu, ¿sí? Es la media. En este caso, mu es igual a 1,3. ¿Sí? En el enunciado, es lo que tenemos que ir viendo en detalle, la información que nos da el enunciado. El enunciado nos dice, se supone que la pérdida en el llenado de botellas es alrededor de 1,3 litros cada 100 botellas. ¿Sí? Entonces, mu es nuestro parámetro objetivo, ¿sí? Y que es igual a 1,3. Ahora, en el enunciado nos pide o nos pregunta, ¿sí? Que de comprobarse que la pérdida es mayor a 1,3, se va a cambiar el proceso. Es decir, vamos a traer un nuevo proceso para llenar las botellas. Entonces, cuando planteemos la hipótesis,
¿sí? Esta va a ser una dócima lateral derecha. Y ahora vamos a ver por qué. Si lo vamos a ver un poquito más detenido. Nosotros, la hipótesis nula nuestra, creo aún, esperen, un poquito más de zoom ahí. Para nosotros, la hipótesis nula, ¿sí? Va a ser que mu sea igual a 1,3, ¿sí? Que es lo que tenemos en el enunciado como dato. Mu igual a 1,3. Que, como les dije, la hipótesis nula es la que supone la ausencia de cambios en la población. Entonces, mu va a ser 1,3, igual a 1,3. Por lo tanto, si es igual a 1,3, no se va a cambiar el proceso. Y la hipótesis alternativa, ¿sí? Que sería la que se observe cambios en la población, va a ser que mu entonces sea mayor a 1,3. Porque observen que el enunciado nos dice que si la pérdida es mayor a 1,3, se cambia el proceso. Entonces, nuestra hipótesis alternativa es que mu sea mayor, ¿sí? A 1,3. Y acá, observen, en la hipótesis nula, nosotros volvemos aquí arriba y le ponemos un menor, ¿sí? En verde acá arriba, para por ahí tenerlo como referencia, ¿sí? O para que nos sea más fácil identificar lo que es la zona de aceptación y de rechazo. Observen que si nosotros en la nula tenemos que mu es igual o menor a 1,3, es decir, que la pérdida es menor a 1,3 o menor a 1,3, a 1,3, nosotros no vamos a cambiar el proceso, ¿sí? Que sería, vuelvo a repetir, donde tenemos ausencia de cambios en la población. Mientras que si el mu es mayor a 1,3, vamos a cambiar el proceso. Es por eso que es la hipótesis alternativa. Si fuese 1,3 sería simétrica, ¿no? ¿Cómo? Si en este ejemplo, en vez de ser mayor, hubiese sido igual, sería simétrica, ¿no? No, ¿acá decís vos o acá, Sí, en la nula o en la alternativa? en la alternativa. No, en la alternativa nunca vamos a tener igual, sería diferente. Sí, así. ¿Está? Ah, bueno, está bien entonces. Si fuera diferente en la alternativa, sería bilateral ahí. Claro. ¿Sí? Gracias. Está bien. Entonces, ustedes lo que primero tienen que hacer es plantear la hipótesis nula, que sería que es la que no tiene cambios, y la alternativa, que es la que sí presenta cambios, en base a la información del enunciado. Claro, claro está, ¿no? Pero, bajo el supuesto de que ustedes realicen bien el planteo de la hipótesis nula y alternativa, lo que tienen que hacer después para ver si la dócima es lateral derecha, izquierda o bilateral, es mirar el signo de la hipótesis alternativa. Si es el signo diferente, como teníamos en el ejercicio anterior, va a ser una bilateral. Si es el signo mayor, va a ser una dócima lateral derecha. Y si es el signo menor, va a ser una dócima lateral izquierda. Entonces, aquí nos quedó el planteo de nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Luego, tenemos como información que la desviación típica poblacional es 0,12. Entonces, si tengo desviación típica poblacional, conozco la varianza poblacional, porque lo que tengo que hacer es elevar esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya sé que estoy en un caso de varianza poblacional conocida. Entonces, como bien dice acá abajo, estamos en un caso de muestra grande, varianza conocida. El estadístico que vamos a utilizar va a tener una distribución normal. Aquí hay un error, es muestra pequeña, ¿sí? Porque la muestra es de 5. Si bien es un caso de muestra pequeña, pero estamos con varianza conocida, entonces utilizamos un estadístico Z con distribución normal, estamos en el primer caso. El alfa era 0,05 y el 1 menos alfa va a ser 0,95. Entonces gráficamente nos queda de esta forma. Tenemos 0,95, ¿sí? Aquí, que sería a la izquierda,
Y el 0,05, que es el alfa, va a estar a la derecha, porque es una dócima lateral derecha. Y vamos a tener un solo punto crítico, ¿sí? El cual nos va a definir una zona de aceptación, que va a ser toda esta que está en violeta, y una zona de rechazo, que es la que está aquí en blanco. Vamos a buscar en la tabla el Z, que corresponde a una probabilidad de 0,95, que nos da 1,645. Entonces, una vez que tenemos el valor de Z, lo que nos queda es encontrar este punto crítico para definir la zona de aceptación y la zona de rechazo. Entonces, para encontrar el punto crítico, que tenemos uno solo en este caso, pues una dócima lateral, vamos a hacer mu más el Z por sigma sobre raíz de n. Reemplazando esto por los datos que tenemos en el enunciado, el mu es 1,3. Recuerden que este info siempre lo encontramos en la hipótesis nula que planteamos al inicio. Mu igual a 1,3. Entonces, el mu es 1,3, el z es 1,645, lo acabamos de buscar en la tabla. La desviación típica poblacional nos daba el enunciado, el dato era 0,12, y el n, que es el tamaño de la muestra, era 5. ¿Sí? Se tomó una muestra de 5 botellas. Entonces nos queda raíz de 5, o la raíz cuadrada de 5. Resolvemos todo esto y nos da 1,388, ¿sí? El punto crítico, ¿sí? Vuelvo a remarcar eso, punto crítico, ¿sí? Yo sé que los voy a cansar con eso, pero si los escucho en un parcial o en un final, cuando calculen el punto crítico, llamarle el límite, les pongo el 2 directamente. Entonces, con este punto crítico vamos a determinar la zona de aceptación y la zona de rechazo. La zona de aceptación va desde menos infinito, entonces, para verlo junto con el gráfico, ¿sí? Como les decía, por ahí con el gráfico es más fácil interpretar o razonar de dónde hasta dónde va la zona de aceptación y la de rechazo. Entonces, la zona de aceptación, ¿sí? Va a ir desde menos infinito hasta 1,38, que es nuestro punto crítico. Y la zona de rechazo, que sería toda esta parte, va a ir desde 1,38, que es el punto crítico, hasta más infinito. Una vez que tenemos determinadas las zonas de aceptación y rechazo, tenemos que ver dónde cae qué cosa. La estimación puntual dónde cae, ¿sí? Es decir, si la estimación puntual cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Vamos a realizar la estimación puntual, ¿sí? De X barra, que en este caso vamos a sumar los litros en el llenado de las 5 botellas que se tomaron de muestra y los vamos a dividir por 5, que era el tamaño de la muestra, es decir, calcular X barra. Nos da 1,28, ¿sí? Que vemos que cae en la zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Entonces, como aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? No comprobamos que la pérdida sea mayor a 1,3 litros, por lo tanto, no vamos a cambiar el proceso. ¿Sí? Que eso sería haciendo referencia a lo que pedía el enunciado. Bien. Ahora vamos a ir al ejercicio 5. Vamos a ir al 505, ¿sí? Que está acá. Bien, como dice acá, es similar al 502 que vimos antes, ¿sí? Pero con una pequeña diferencia. En el enunciado del 505 nos dice, teniendo en cuenta los datos del ejercicio 502, donde nos dice que el saldo que arroja la cuenta de deudores varios en el balance general es de 120.000 pesos. Se conoce además que el total de deudores son 500. Se toma la muestra.
de 50 de esos deudores al azar y se encontró que debían 11.900, nos dice que los datos muestrales, ¿sí? Siempre presten atención a eso, ¿sí? A la palabra muestral, poblacional, o los datos obtenidos a partir de la muestra, o los resultados de esta muestra fueron, ¿sí? Entonces, los datos muestrales indican que la varianza poblacional estimada, ¿sí? O sea, está diciendo, los datos muestrales indican varianza poblacional estimada, ¿sí? Es de 118. Nos está diciendo por todos lados que la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Que la tuvimos que estimar a partir de la muestra. Entonces, con esta información nos pide o nos pregunta si es confiable al 1% la cifra que reflejan los registros contables, que es similar a lo que hicimos en el ejercicio 5.2 que resolvimos hace unos minutos, ¿sí? Tenemos el n mayúscula 500, el n minúscula 50 y la suma de esos deudores, entonces podíamos calcular mu, ¿sí? Que era 240, y el estadístico o el estimador de ese mu, que era x barra, que nos da 238. La dócima, como nosotros queremos saber si es confiable la cifra que reflejan, perdón, los registros contables, nuestra hipótesis nula, al igual que en el ejercicio 5.2, es mu igual a 240, y la alternativa, también igual que en el ejercicio 5.2, es si mu es diferente a 240. Entonces estamos en presencia de una dócima bilateral. La varianza poblacional, ¿sí?, es desconocida en este caso. En el ejercicio 5.2 la varianza poblacional era conocida, teníamos el valor de sigma. Acá no tenemos el valor de sigma, sino que tenemos el valor de sigma estimado, sigma bonete. Porque por el enunciado nos dice la varianza estimada es 118. Entonces a la varianza le aplicamos raíz cuadrada y vamos a obtener el valor de sigma estimado, ¿sí? Que sería 10,4. Entonces, en este caso, estamos, ¿sí?, en muestra grande, porque tenemos una muestra de 50, y varianza desconocida. Es decir, estamos en el caso 2, ¿sí?, en donde desconocemos la varianza, pero la muestra es mayor a 30. Entonces, en ese caso, el estadístico que vamos a utilizar es un Z que se distribuye normal. Gráficamente, como es una dócima bilateral, teníamos 0,99 en el centro, es decir, el 1 menos alfa, y después nos queda alfa sobre 2 a la derecha y alfa sobre 2 a la izquierda, en donde vamos a tener dos puntos críticos, porque es una dócima bilateral, ¿sí?, que nos va a determinar la zona de aceptación y las dos zonas de rechazo. El Z que vamos a utilizar en este caso es el mismo que en el punto 502, que es 2,576. Y para determinar los dos puntos críticos, observen aquí el punto crítico 1, tenemos mu, ¿sí?, la media poblacional, menos Z de 0,995 y acá tenemos sigma estimado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos desconociendo o desconocemos la varianza poblacional. Entonces, si desconocemos la varianza poblacional, tenemos que tener la varianza estimada. Y al aplicarle raíz cuadrada a esa varianza estimada, obtenemos la desviación típica estimada sobre raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Reemplazamos estos valores, ¿sí?, por los datos del enunciado. Mu es 240, el valor de z lo buscamos recién en la tabla, el valor de sigma habíamos dicho que es 10,4 y el tamaño de la muestra es 50, nos queda raíz cuadrada de 50. Resolviendo todo esto nos queda que el punto crítico 1 es 236,21 y el punto crítico 2 es 243,79. Con estos dos puntos críticos definimos la zona de aceptación
y la zona de rechazo. ¿Sí? La zona de aceptación va a estar entre estos dos puntos críticos y la zona de rechazo va a ser esta parte a la derecha y esta parte a la izquierda. Entonces nos queda la zona de aceptación desde 236,21 a 243,79 y las zonas de rechazo va a ser desde menos infinito hasta 236 y desde 243 hasta más infinito. Una vez que hemos determinado esta zona de aceptación y de rechazo, lo que tenemos o lo que nos resta por hacer es realizar la estimación puntual y ver dónde cae, si en zona de aceptación o zona de rechazo. Realizamos la estimación puntual, que nos da 238. En realidad esta estimación ya la habíamos realizado al comienzo del ejercicio, y vemos que pertenece a la zona de aceptación, ¿sí? Está entre el 236 y el 243. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Y consideramos que son confiables las cifras, ¿sí? Que reflejan los estados contables sobre la cuenta deudores varios. Bien. ¿Se entendió hasta acá el planteo de las hipótesis, las zonas de los puntos críticos, zonas de aceptación y de rechazo, y cómo identificar si conocemos la varianza o no conocemos la varianza poblacional? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda sobre esto, chicos? Sí, se entendió. Bien. ¿Alguna consulta? Si no, ya vamos pasando al siguiente tema. Bueno, vamos a ir entonces, vamos a hacer el próximo ejercicio. El 5.6, ustedes tienen la resolución en la guía, así que vamos a ir al 5.7. Sí. Disculpen, me agarró el de invierno y el resfrío. Vamos a ver el ejercicio 508, ¿sí? Para ver el planteo de la hipótesis nula y alternativa y poder ver también el tema de la interpretación junto con el enunciado. Por ahí el enunciado, cuando son dos cimas bilaterales, es un poquito más complejo después, en cuanto a la conclusión, digamos. El ejercicio 508 nos dice que una empresa fabrica cierto tipo de alambre. Los registros de producción del año pasado mostraron que la resistencia media del alambre era 12,46 kilogramos. ¿Sí? Lo que respecta a la resistencia. El gerente de producción tomó una muestra de 25 pedazos de alambre y encontró que la resistencia media de la muestra fue de 13,01 kilogramos y la varianza estimada es de 3,895. ¿Sí? O sea, a partir de esa muestra de 25 pedazos de alambre, ¿sí? Encontró que la media muestral, es decir, la media de esa muestra era 13 y la varianza estimada, por lo que sería sigma al cuadrado bonete o circunflejo, es de 3,89. Entonces, en base a esto se nos pregunta si puede concluir a un nivel del 0,05 y suponiendo que la desviación típica poblacional no se conoce,
¿sí? Que la resistencia del alambre fabricado en este momento no es mayor a la del año anterior, es decir, la resistencia de ahora no es mayor a la del año pasado, que nosotros teníamos la información que era 12,46 kilogramos. Si la resistencia media del alambre disminuyó, se cambiará el proceso productivo, ¿sí? Entonces esa información nos sirve a nosotros para el planteo de la hipótesis nula. Obviamente el parámetro objeto va a ser mu, ¿sí? Que es la resistencia promedio del alambre. El enunciado nos pide que lleguemos a una conclusión sobre la resistencia de este alambre, digamos, ¿sí? De si la resistencia del alambre es mayor o no es mayor a la del año anterior. Entonces, en este caso, tenemos una dócima lateral. Ahora vamos a ver si es lateral derecha o izquierda. Nuestra hipótesis nula es que mu, que es la media de la resistencia del alambre, sea igual a 12,46, que es la resistencia, ¿sí? Del alambre el año pasado. Y después, por último, en el enunciado nos dice el último renglón: si la resistencia media del alambre disminuyó, se cambiará el proceso. Es decir, que entonces, si mu es igual, es decir, si la resistencia es igual a 12,46 o mayor, no se cambia el proceso. Eso es la hipótesis nula, que es la hipótesis que presenta o presupone ausencia de cambios en la población. Y por lo tanto, la hipótesis alternativa, ¿sí? Va a ser que mu sea menor a 12,46. Es decir, si disminuyó la resistencia, ¿sí? Vamos a cambiar el proceso. La varianza poblacional es desconocida en este caso, ¿sí? Tener presente eso. Y de la muestra se obtiene que la varianza estimada es 3,89. Por lo tanto, aplicando raíz cuadrada, la desviación típica estimada es 1,97. Y la muestra, nos decía el enunciado, era 25, nuestro n. Entonces, en este caso, estamos en un caso de muestra chica, varianza desconocida, ¿sí? Con población normal, y por lo tanto el estadístico que vamos a tener que utilizar va a ser el estadístico T de Student. Recuerden que este sería el tercer caso, cuando la varianza es desconocida y la muestra es pequeña o menor a 30. Entonces, en este caso, el estadístico va a ser un T de Student y una dócima lateral izquierda, ¿sí? A diferencia del ejercicio 503, si mal no recuerdo el número, que era lateral derecha, en este caso es lateral izquierda. Entonces, gráficamente nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Vamos a tener el 0,95 aquí, en toda la parte derecha, y después el 0,05 en la parte izquierda, porque es lateral izquierda. Vamos a tener un solo punto crítico que nos va a estar definiendo la zona de aceptación y la zona de rechazo. Como nosotros tenemos que encontrar para determinar este valor, este punto crítico, tenemos que encontrar el valor de t, ¿sí? Que se corresponde con este punto crítico. Si ustedes recuerdan, la tabla de la distribución t nos daba probabilidades para valores positivos. Entonces acá tenemos que aplicar un poquito de álgebras de tabla. En realidad, en lugar de buscar una t con 24 grados de libertad, que este 24 que son los grados de libertad sale de n-1, es decir, de n, que era 25 el tamaño de la muestra, menos 1, son los 24 grados de libertad de este estadístico t.
y con una probabilidad 0,05 hacia los menores. Eso no lo vamos a encontrar en la tabla, pero como es simétrica esta distribución t, ¿sí? Ese estadístico va a ser igual al negativo de a t de 24 con 0,95 de probabilidad. Es decir, en vez de buscar este valor que está aquí, busco su simétrico de este otro lado. Entonces vamos a ir a la tabla a buscar una t con 24 grados de libertad y 0,95 de probabilidad. Eso nos va a dar el valor de 1,711. Y como habíamos dicho que era el negativo de ese valor, le tenemos que poner el signo menos adelante. Entonces, para encontrar el valor crítico, lo que tenemos que hacer es mu, ¿sí? O sea que siempre estamos trabajando hasta ahora con dócima de mu, de la media. Es decir, el parámetro objeto es mu. Entonces nos queda mu menos este estadístico t por sigma estimado, ¿sí? Sobre la raíz de n. Reemplazando todo esto por los valores que tenemos en el enunciado, o los datos que nos arroja el enunciado, nos queda 12,46, que es mu. Observen eso, siempre el valor de mu lo encontramos acá arriba en la hipótesis nula. ¿Sí? Muy importante porque después, ya cuando veamos cociente de varianza o diferencia de media, ¿sí? Va a cambiar un poquito la construcción de este punto crítico ahí. Entonces nos queda 12,46 menos 1,71 por 1,97 sobre la raíz de 25. Resolviendo todo esto nos queda que el punto crítico es 11,79. Entonces, a partir de aquí, tenemos que definir la zona de aceptación y zona de rechazo. Y cuidado acá, vamos a observarlo con la parte gráfica, ¿no? Desde el punto crítico a la derecha es la zona de aceptación, en este caso. ¿Por qué? Porque es la parte que tenemos coloreada y que tiene la mayor probabilidad. Recuerden que yo le dije que la hipótesis nula siempre era la que tenía mayor probabilidad y la alternativa la que tenía menor probabilidad. Entonces, desde el punto crítico hacia la derecha vamos a tener la zona de aceptación. Entonces nos va a quedar desde 11,79 hasta más infinito, ¿sí? Que sería toda esta parte, la zona de aceptación. Y desde menos infinito hasta 11,79, la zona de rechazo. ¿Sí? Ahí nos queda planteada, o planteadas, mejor dicho, la zona de aceptación y la zona de rechazo. Por último, lo que nos queda ver es realizar la estimación puntual y ver dónde cae, si dentro de la zona de aceptación o zona de rechazo. En este caso, el enunciado nos decía que se tomaba una muestra y que la media de esa muestra era 13,01. ¿Sí? Entonces, tenemos el dato este. No tenemos que calcular la media nosotros. Entonces, 13,01, ¿sí? Pertenece a la zona de aceptación, ¿sí? Cae dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Como aceptamos la hipótesis nula, vuelvo un cachito, aceptamos esta hipótesis nula de que mu es igual, o en todo caso mayor a 12,46, ¿sí? La resistencia, como aceptamos esa hipótesis nula, la resistencia no es menor. Es decir, no es menor a la del año anterior, que es lo que nos decía la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, como aceptamos la hipótesis nula, en realidad, en este caso, no vamos a estar cambiando el proceso. Ahí consultan por el tema del signo del estadístico T. Tengan en cuenta, chicos, nosotros estamos buscando un estadístico T que tiene que estar por este lado, es decir, a la izquierda, ¿sí? De la media. ¿Sí? Entonces va a ser un valor negativo de t.
¿sí? Pero como yo para valores negativos de t la tabla no me da esa información, busco su simétrico, ¿sí? Entonces es por eso que busco una t con 24 grados de libertad y 0,95 de probabilidad, que sería una t que estaría por este lado hasta los menores. Ese valor de t, ¿sí? Del esto solo, ¿sí? Una t de 0,24, perdón, una t de 24 grados y 0,95, como en realidad a mí lo que me interesa es este punto crítico, que es un t de 0,05 de probabilidad, yo al valor de t que encuentre en la tabla le tengo que poner el signo menos adelante, tengo que tomar el simétrico en negativo. Es por eso que buscamos en la tabla este valor 1,71 y le ponemos el signo menos adelante. En la tabla, este valor de T24 y 0,95, así, ese valor en la tabla va a ser igual a 1,7111. ¿Sí? Hacemos así. Me queda más claro. Este valor, ¿sí? Del T con 24 grados de libertad y 0,95 probabilidad, en la tabla es 1,7111. Pero nosotros como estamos buscando este otro valor, ¿sí? Vamos a poner un cachito así, entonces quedan más o menos a la misma altura en el gráfico. Sí, profe, lo decía por el reemplazo de fórmula. Ah, de aquí abajo, Claro, sí. no, porque este es el límite perdón, ahí ya, yo me tengo que desaprobar. Es el punto crítico, ¿sí? Que está a la izquierda, ¿sí? Entonces, por la construcción teórica de este punto crítico, ¿sí? El t que vamos a utilizar es este t que es negativo, ¿sí? Observen que el punto crítico está a la izquierda de mu, del parámetro objetivo en el gráfico. Entonces, para estar a la izquierda le tengo que estar restando algo, ¿sí? Cuidado que las fórmulas son parecidas, pero no iguales a lo de estimación por intervalo, ¿sí? La construcción teórica no es la misma. Por eso no es lo mismo si acá utilizamos el parámetro mu, en estimación por intervalos utilizábamos el estimador X, porque acá construimos un punto crítico, en lo otro estábamos buscando un límite, ¿sí? Y por ende la construcción es diferente. En los otros, en la estimación por intervalos, siempre teníamos dos límites, un inferior y un superior, ¿sí? Acá va a depender de qué tipo de dócima tengamos, si vamos a estar buscando un punto crítico o dos puntos críticos. Entonces, cuando yo busque un solo punto crítico, la construcción de ese punto crítico no es igual que si tengo dos puntos críticos o si estuviera, sé que está mal, tengan en cuenta que está mal lo que digo, pero o no es lo mismo que si estuviera en estimación por intervalo, ¿sí? Lo repito porque es bastante común o por ahí cuesta decir, pero ¿por qué son cosas diferentes si los números y las fórmulas son muy parecidas? Pero conceptualmente son dos temas diferentes, por eso están en dos unidades diferentes, chicos, ¿sí? Bien, y ahí consultan por el tema de la desviación típica, esta que es 1,97. El enunciado nos dice que a partir de la muestra de 25 pedazos de alambre se encuentra la media muestral de 13 kilos y la varianza estimada de 3,89. Entonces, si yo tengo la varianza estimada, para encontrar la desviación típica, aplico raíz cuadrada y me da 1,97, que es la desviación típica estimada. Listo, ¿Sí? profe. Porque viene de varianza Teni- estimada. Tenía la fotocopia vieja. Está bien, no hay problema. Gracias. Entonces, nosotros definimos la zona de aceptación y de rechazo y vimos que caía dentro de la zona de aceptación, por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula.
Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería dócima de varianza, ¿sí? Hasta ahora estuvimos viendo nosotros, nuestro parámetro objetivo era la media, era mu, y ahora vamos a pasar a ver cuando nuestro parámetro objetivo es la varianza, es sigma cuadrado. Entonces, un segundito vamos a hacer. Vamos a volver. ¿Dónde me quedó el archivo? Acá. Vamos a volver para hacer un repasito rápido en PowerPoint, ¿sí? La parte teórica, cuando la prueba de hipótesis es para la varianza, ¿sí? Es decir, nuestro parámetro objeto es la varianza poblacional. Siempre, ¿sí? Tenemos el parámetro en la hipótesis nula. Entonces es media poblacional, varianza poblacional, proporción poblacional. El estimador va a ser la varianza muestral, o lo que sería sigma estimado al cuadrado, sigma bonete al cuadrado. Y el estadístico, ¿sí? Va a tener una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. También acá en este caso podemos tener dócimas bilaterales o laterales derecha o lateral izquierda. Si es bilateral, ¿sí? Vamos a tener 1 menos alfa en el centro y alfa sobre 2 a cada lado. Vamos a tener que buscar los dos valores de chi cuadrado en la tabla para poder resolver el práctico. Entonces ahora sí volvemos. Vamos a ir el ejercicio, ustedes en la guía tienen el ejercicio 9, tienen toda la resolución ahí, y tienen el ejercicio 5.10, ¿sí? Que este ejercicio nos dice lo siguiente: un fabricante de dulces debe inspeccionar la temperatura a la cual se cocinan los dulces. Una variación excesiva producirá cambios en el sabor del dulce. Registros anteriores muestran que la desviación típica de la temperatura fue de 1,2 grados. Se selecciona una muestra aleatoria de 30 lotes de dulces y se observa que la desviación típica es de 2,1 grado en la temperatura, ¿sí? A un nivel del 5%, nos pregunta si existe evidencia de que la desviación típica de la población haya o ha aumentado, ¿sí? Realice una prueba de hipótesis. Entonces, en este caso, en este ejercicio, nos pregunta si existe una evidencia de que la desviación típica de la población aumentó, ¿sí? Entonces, como tenemos que ver si lo que se modificó fue la desviación típica, en este caso, nuestro parámetro objeto va a ser la varianza, ¿sí? Esto, recuerden que lo vieron en el teórico. Por la construcción teórica, ¿sí? O sea, también se vio en la estimación por intervalo. Nosotros nunca vamos a construir intervalo de confianza para la desviación típica o hacer dócima de hipótesis para la desviación típica. Siempre vamos a trabajar con la varianza, ¿sí? Después, dependiendo de los datos que tengamos, vemos si los elevamos al cuadrado o aplicamos raíz cuadrada, ¿sí? Pero recuerden que siempre vamos a trabajar con la varianza, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, el parámetro objeto de la prueba, ¿sí? Es la varianza. Aunque sea redundante, es la varianza poblacional. El enunciado lo que nos pide es si existe evidencia que la desviación típica de la población ha aumentado. Entonces nosotros, si bien el ejercicio nos pide sobre la desviación típica, nosotros vamos a trabajar con la varianza, ¿sí? Entonces, como los datos que nos da el enunciado sobre la desviación típica de la temperatura, que era 1,2 grados, ¿sí? Y
Después, perdón, nos decía, los registros anteriores mostraban que la desviación típica era 1,2 grados, ¿sí? Y después, según la muestra de 30 dulces, la desviación típica era 2,1. Lo que vamos a tener que hacer con esas desviaciones típicas es elevarlas al cuadrado, es decir, llevarlas a varianza, ¿sí? Para poder realizar la dócima y tomar la decisión. Entonces, como el enunciado nos pide si la desviación típica de la población se ha aumentado, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, la desviación típica, que es 1,2, la elevamos al cuadrado para tener la varianza poblacional. Y después, la desviación típica muestral que teníamos, que nos dice el enunciado es 2,1, la elevamos al cuadrado para obtener la desviación típica estimada. Entonces, la hipótesis nula es la ausencia de cambios, ¿sí? Entonces va a ser que la varianza sea igual a 1,44 o menor en todo caso, ¿sí? Por eso tenemos el signito menor aquí arriba. Mientras que la hipótesis alternativa va a ser que la varianza sea mayor a 1,44, es decir, que haya aumentado, que sería la que tiene o la que muestra cambios. Entonces, en este caso estamos en una dócima de varianza, ¿sí? Como venimos viendo desde el inicio del ejercicio. Y el estadístico que vamos a tener que utilizar va a ser o va a tener una distribución chi cuadrado. Y vamos a estar en presencia de una hipótesis lateral derecha, ¿sí? Recuerden que tenemos que mirar el signo, ¿sí? Que tenemos en la hipótesis alternativa. Entonces vamos a estar en presencia de una hipótesis lateral derecha. Por lo tanto, gráficamente, ¿sí? Vamos a tener 1 menos alfa, que va a ser 0,95 aquí, y alfa, que sería 0,05 en esta área. Nosotros lo que tenemos que buscar, como la muestra, vuelvo un cachito, la muestra era de 30, ¿sí? Nosotros vamos a estar buscando un chi cuadrado sería 30 menos 1, ¿sí? N menos 1 grados de libertad. Entonces sería un chi cuadrado con 29 grados de libertad. Siempre tengan en cuenta eso, que perdemos un grado de libertad al estimar la varianza muestral, con una probabilidad desde este punto hasta 0, porque la chi cuadrado era asimétrica derecha, asumía valores desde 0 hasta más infinito. Entonces, un chi cuadrado con 29 grados de libertad y 0,95 de probabilidad es lo que vamos a buscar en la tabla de la distribución chi cuadrado, y nos da, o encontramos en la tabla ese valor, es 42,6. A partir de este valor que acabamos de encontrar, tenemos que determinar la zona de aceptación y la zona de rechazo. Entonces, cuidado acá, como estamos trabajando con la distribución chi cuadrado, ¿sí? La zona de aceptación, ¿sí? Y acá es donde tienen que tener cuidado, no es como en la distribución normal que viene desde menos infinito hasta. No, porque el estadístico que sigue una distribución chi cuadrado va a asumir valores desde 0 hasta infinito, ¿sí? Y si lo piensan un poquito, nosotros estamos construyendo una zona de aceptación y de rechazo para la varianza. Y la varianza es sumatoria de desvíos al cuadrado, es decir, son varios o muchos valores elevados al cuadrado. Entonces, si están elevados al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado siempre nos va a dar un número positivo. Es por eso que es bastante lógico pensar que va a asumir valores de 0 hasta infinito, o sea, en el rango positivo, y no puede asumir nunca valores negativos. Entonces, para determinar las zonas, ¿sí?, de aceptación y de rechazo, mirando el gráfico nos va a quedar la zona de aceptación, que va a ir desde 0 hasta 42,6,
Y la zona de rechazo, que sería esta parte a la derecha que nos queda, va a ir desde 42,6 hasta infinito. De esa forma nos quedan determinadas la zona de aceptación y la zona de rechazo. Y por último nos queda realizar la estimación del estadístico, ¿sí? Cuidado acá que a diferencia de cuando trabajábamos con la media, que era el cálculo que ya veníamos trabajando de antes para obtener la media muestral, es decir, x barra, que era sumatoria de x sub i sobre n. En este caso, la construcción del estadístico, cuando trabajamos con el chi cuadrado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es los grados de libertad, es decir, n-1, por el cociente de las varianzas, es decir, la varianza estimada sobre la varianza poblacional. Entonces nos queda 29, ¿sí? Por 4,41 sobre 1,44, que son todos los valores que, vuelvo un cachito, teníamos sobre varianza poblacional y varianza estimada. Ese valor nos da 88,8, ¿sí? Que vemos que cae en la zona de rechazo. Entonces, en este caso estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, vuelvo un cachito al planteo. Yo rechazo la hipótesis nula. Entonces, si rechazo mi hipótesis nula, estamos aceptando la hipótesis alternativa, ¿sí? Que era que la varianza era mayor a 1,44. O lo que sería que la desviación típica es mayor a 1,2. Entonces, como rechazamos la hipótesis nula, vamos a decir que existe evidencia de que esta desviación típica haya aumentado, porque, vuelvo a repetir, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa de que la varianza sea mayor, es decir, de que haya aumentado esa varianza, o en este caso que nos pregunta por desviación típica, que la desviación típica haya aumentado. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá con el tema de dócima para el caso de la varianza? Quedó claro que siempre vamos a trabajar con dócima para la varianza, ¿sí? Después aplicamos raíz cuadrada para llevar eso a lo que sería desviación típica, o si tenemos los datos como en este ejercicio de desviación típica, elevamos al cuadrado para trabajar con la dócima, ¿sí? Eso es por la construcción teórica del estadístico que vamos a utilizar. Bueno. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que sería la dócima de P, o de la proporción poblacional. En lo que vamos a dejar de compartir esto. Segundito que busco el archivo. En el práctico, ¿sí? Ustedes, el orden que tiene, después de la dócima de la varianza, ¿sí? Viene dócima para el cociente de varianza y dócima para la diferencia de medias. Y después recién viene la dócima para la proporción poblacional. ¿Sí? Ese es el orden en cuanto al teórico. Nosotros vamos a
saltear los dos casos, el tema de diferencia de medias y cociente de varianza, que eso lo vamos a ver el jueves. Por ahí es un poquito más extenso y un poquito más complicadas las fórmulas. Y vamos a ver lo que sería la dócima para las proporciones, ¿sí? Y también, bueno, vamos a ver, si recuerdan, el tema de proporciones, algunas particularidades en cuanto a la zona de aceptación y zona de rechazo, ¿sí? De las proporciones, porque las proporciones iban entre 0 y 1. Entonces, vamos aquí. Bien, respecto a la dócima de P, ¿sí? O de proporción poblacional, el parámetro para el cual con el cual vamos a estar trabajando, para el cual vamos a realizar la dócima, ¿sí? O el test de hipótesis, va a ser P, o P mayúscula, digamos, es decir, la proporción poblacional, ¿sí? Como bien lo dice el título. El estimador, ¿sí? Va a ser P estimado, ¿sí? Así como tenemos la media mu y el estimador X barra, ¿sí? En este caso vamos a tener P mayúscula, el parámetro poblacional, ¿sí? Que sería proporción poblacional, y P estimado, que sería el estimador, ¿sí? Que lo vamos a estimar con X sobre N, ¿sí? Ya vamos a ver ahora en un práctico, y donde X va a ser la cantidad de casos que se presentan y N la población. Y el estadístico entonces que vamos a utilizar para esta dócima de P, ¿sí? Va a tener una distribución normal, ¿sí? Con media P y desviación típica, raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N, ¿sí? Tengan siempre presente esto a la hora de plantear, cuando realicemos los prácticos, por ahí es útil de acuerdo a la información que nos esté dando el, el enunciado, ¿no? O la forma en la que nos presente la información en el enunciado. Eso es importante, saber leer la información que nos brinda el enunciado. Ahora entonces, vamos a ver el ejercicio de la guía práctica, el 520, ¿sí? Vamos a saltear todos los que son los ejercicios de cociente de varianza y diferencia de media, y vamos a ir a proporción. Si no me equivoco, lo tienen más o menos en la página 18 de la guía práctica, o la parte práctica. Este ejercicio, el 520, nos dice que en un proceso productivo, el encargado del departamento de producción afirma que, en promedio, salen a lo sumo 5 productos defectuosos cada 100. ¿Sí? Salen 5 productos defectuosos cada 100. Tomada una muestra de 500 unidades, se encontraron 30 defectuosas. Entonces, con esta info se nos pide que compruebe la veracidad de la afirmación del encargado a un nivel del 1%. Entonces, lo que tenemos que hacer, igual que todos los ejercicios anteriores, primero definir cuál es nuestro parámetro objeto de la dócima, ¿sí? Que en este caso es P, que es la proporción poblacional. Entonces, nuestro parámetro poblacional P mayúscula va a ser igual a X mayúscula sobre N mayúscula, ¿sí?
que sería la información, ¿sí?, que nos están dando generalizada para para toda la población, ¿sí?, de estos productos, digamos. Entonces, calculamos esa proporción que es 0,05, que sería la proporción de productos defectuosos. Entonces, nosotros tenemos que establecer, ¿sí?, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Entonces, para nuestra hipótesis nula vamos a tener que P es igual o mayor a lo sumo a 0,05. Mientras que la hipótesis alternativa va a ser que P es menor, ¿sí?, a 0,05. En este caso estamos en una dócima lateral izquierda. El estadístico, como vimos aquí arriba, ¿sí?, va a ser una Z. Entonces, al ser una dócima lateral izquierda, vamos a tener 1 menos alfa, que sería el 0,99 en este caso, en toda esta parte. Cuidado acá, chicos, cuando tenemos dócimas laterales, ya sean izquierdas o derechas, tengan en cuenta que prestar atención a la probabilidad, porque ya no va a ser una probabilidad central como cuando tenemos una dócima bilateral o cuando trabajábamos para buscar el valor de z en el tamaño de n o en la estimación por intervalo. ¿Sí? Presten atención a eso en el caso de las dócimas laterales. ¿Sí? Que ahí uno por costumbre siempre toma el nivel de confianza o la probabilidad la toma como central porque viene trabajando en las unidades anteriores así, y no, tenemos que prestar atención al tipo de dócima que tengamos, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a estar buscando, si vamos el z, que desde este punto hacia la izquierda tenga 0,01, o desde este punto hacia la derecha tenga 0,99. ¿Sí? Buscamos rápidamente en la tabla, nos da que el valor de ese z es menos 2,326 o menos 2,32. Por lo tanto, nuestro punto crítico, ¿sí?, por eso es P asterisco, va a ser igual al P sub 0, que sería el valor de P de la hipótesis nula. ¿Sí? Es por eso que le ponemos P sub 0. Podemos anotarlo como P, ¿sí?, si nos damos cuenta que es este P de la población, que es el parámetro poblacional. Cuando me pase, ahí está. ¿Sí? Ese valor menos el Z por lo que es la desviación típica, ¿sí?, sobre raíz de n, que sería entonces raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre n. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este P sub 0 es P, es el parámetro poblacional. Entonces, reemplazando estos valores, ¿sí?, por los que tenemos en el enunciado y que hemos ido buscando, tenemos 0,05 menos el 2,32, que era el valor de z, por la raíz cuadrada de 0,05 por 0,95 sobre 500, que es el valor de n minúscula, que es el tamaño de la muestra que se toma, nos dice el enunciado. Se toma una muestra de 500 unidades. ¿Sí? Resolvemos esto y nos da que el punto crítico es 0,0273. ¿Sí? Volvemos un cachito a ver el gráfico. Entonces, desde ese punto hacia la derecha vamos a tener la zona de aceptación y desde ese punto hacia la izquierda la zona de rechazo. Desde ese valor o ese punto crítico que es 0,0273 a la derecha, zona de aceptación. A la izquierda, zona de rechazo.
Pero, ¿qué pasa? Estamos trabajando con proporción, ¿sí? Los valores de la proporción pueden ir de 0 a 1. Entonces, no podemos poner la zona de aceptación desde 0,027, que es el punto crítico, hasta infinito. ¿Sí? Porque estamos trabajando con proporciones. Eso tengan en cuenta que es un detalle cuando pasamos a trabajar con las proporciones. Cuando estamos trabajando con la dócima para proporciones. De forma similar nos pasaba cuando estábamos en la estimación por intervalo para la proporción. Entonces, la zona de aceptación va a quedar desde 0,027, que es nuestro punto crítico, a 1. Y la zona de rechazo va a quedar desde 0 hasta 0,0273. Y por último, como ya definimos la zona de aceptación y la zona de rechazo, tenemos que ver dónde cae el estimador. El estimador sería, en base a la información final que nos dan de la muestra de 500 unidades, se encontraron 30 defectuosas, tenemos que hacer X minúsculas, serían las 30 defectuosas, sobre N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Nos queda 30 sobre 500, que es igual a 0,06. Vemos dónde cae. Vemos que cae dentro de la zona de aceptación. Entonces, aceptamos la hipótesis nula. Entonces, para responder de forma integral, al comparar el valor del estimador, que es 0,06, con el punto crítico, vemos que está comprendido en lo que es la zona de aceptación. ¿Sí? Por lo tanto, aceptamos, ¿sí?, la hipótesis nula. Es decir, que la proporción de defectuosos, y como aceptamos la hipótesis nula, que es lo que tenemos aquí arriba, ¿sí?, por lo tanto, la proporción de defectuosos es mayor o igual a 0,05, que es lo que decía la hipótesis nula, que es lo que dice el encargado del departamento. Por lo tanto, digo, lo que dice el encargado del departamento de producción no es cierto. Profe, una pregunta. Sí, Al comienzo, ¿cómo supimos que, digamos, era lateral izquierda la hipótesis? porque en el enunciado, un segundito. En el enunciado nos dice que el encargado del departamento de producción afirma que en promedio salen a lo sumo, o como mucho, 5 productos defectuosos cada 100. ¿Sí? Es decir, como mucho, o como máximo, 5 productos defectuosos. O sea, Sí. si hubiese dicho por lo menos, sería el caso contrario. Exactamente. Bien, bien. Gracias. Como les decía al comienzo, chicos, bueno, tanto en estimación por intervalo como en dócima, hay que prestar atención al enunciado y a la información que nos da, ¿sí? Para identificar, sobre todo si, por ejemplo, en el caso de la media, de la dócima para la media, si conocemos o no conocemos la varianza poblacional en función de la info que nos dé el enunciado, y si la muestra es pequeña o grande para saber en qué caso estamos. Y, bueno, mayor relevancia toma la interpretación del enunciado, en este caso de dócima, ¿sí?, para poder darnos cuenta si corresponde que planteemos una hipótesis bilateral o una hipótesis lateral derecha o una hipótesis lateral izquierda.
Sí. Bien, ¿alguna duda o consulta al respecto?